En esta segunda parte, lo que se va a revisar sobre la metodología del entrenamiento de la fuerza es bien interesante. Los principios y fundamentos pedagógicos de cómo se organiza una sesión de ejercicio de entrenamiento de la fuerza y posteriormente los métodos básicos tradicionales del entrenamiento de la fuerza, basados en los fundamentos fisiológicos que hemos visto en la primera parte. Ahora vamos a ver en esta segunda sección los métodos diferenciados, métodos complejos del desarrollo de la fuerza y alguna combinación entre ellos, para luego sí empezar a abordar las nuevas metodologías en la parte 3. ¿Cuáles son los estímulos para el desarrollo de la fuerza? Es necesario, ya vimos desde lo fisiológico, pero también ahora vamos a ver desde lo mecánico. ¿Cuáles son estos estímulos? ¿Para qué? Para identificar en dónde está cada una de las metodologías y qué busca cada método. Con cada método se logra un resultado específico, principio de la especificidad que vimos en el curso introductorio de metodología de entrenamiento deportivo. De manera que cada método solo desarrolla o produce un resultado específico según su principio y según el tipo de estímulo, lo que llamaremos en entrenamiento los contenidos y las orientaciones de la carga de entrenamiento. Bueno, las cargas pueden ser o constantes o variables. Las velocidades pueden ser constantes o variables y los estímulos pueden ser específicos y funcionales. Lamentablemente no tenemos un método que tenga todo. Entonces lo que tenemos es que combinar los métodos y hacer esa transición a lo que nos importa. Acuérdense, lo que nos importa en el deporte es la fuerza útil, ¿sí? Porque es la que le da la eficiencia al deportista. Entonces, ese es nuestro objetivo máximo. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener más fuerza útil? Es la combinación en el momento apropiado y en la metodología apropiada de todas estas opciones que tenemos en el menú para lograr con la máxima eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia es menos fatiga, más resultado, menos lesión. Entonces, ¿por qué? Porque hay métodos que pueden ser bastante eficaces, pero con un alto riesgo de lesión. Entonces, o, o con un alto riesgo de ser inespecíficos. ¿Ok? Y al ser inespecíficos nos impide hacer la correcta transición hacia la fuerza útil. Miremos cuando la carga es constante, ¿sí? O sea, cuando la resistencia a vencer no se modifica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estas cargas constantes, como vemos acá con una pesa, ¿cierto? Y aquí es donde se trabajan los porcentajes sobre esa repetición máxima. De manera que si se conoce el 100%, como se ha trabajado toda la vida, y quizás algunas ecuaciones lo que hacen es que permiten que tampoco lleve uno al atleta al 100% en los test, sino que vamos cerca ya cuando uno va al 80-85%, probablemente predice muy bien el 100%, para poder asimismo aplicar los métodos que se basan en los porcentajes de la fuerza, de la fuerza dinámica máxima. Recuerden que el RM es aproximado, no es, pero es aproximado a la fuerza dinámica máxima. También los estímulos pueden ser diferentes con el número de series, con el número de repeticiones, con la duración y el número de los descansos, lo que habla de la densidad de la sesión. Es decir, todas estas son variables con las que se juega para que las sesiones tengan uno u otro objetivo. Y el último es la velocidad de ejecución y el carácter del esfuerzo. La velocidad de ejecución, porque existe una relación casi perfectamente lineal entre el porcentaje de fuerza y la velocidad con que se realiza ese movimiento. Y segundo, la cantidad de repeticiones que se pueden lograr en los diferentes rangos de velocidad lo llamamos el carácter del esfuerzo.
¿vale? Carácter del esfuerzo es ese número de repeticiones que se hacen en diferentes velocidades. Existen métodos o tecnologías que permiten variar la resistencia, ¿sí? Es decir, la resistencia se ajusta dependiendo del rango de movimiento. ¿Eso qué permite? Permite trabajar con una mayor eficiencia en cada punto del rango de movimiento. ¿Por qué? Porque si, como ustedes ven aquí, este peso siempre va a ser el mismo, ¿sí? Es constante. Pero los brazos de palanca van a hacer que los músculos trabajen un menor porcentaje de fuerza en diferentes puntos del rango de movimiento. Sí, tenemos tecnologías, ya sean neumáticas, isoinerciales, y hay unas nuevas que llamamos, que es una combinación que se llaman los sistemas bioquinéticos, que son quizás, no sé, probablemente un futuro bien interesante, que ya están disponibles en el mercado, que lo que hacen es ajustar la resistencia a la capacidad de generar fuerza del individuo en cada punto del rango de movimiento. Es decir, tienen unos sistemas de feedback muy rápidos que le van poniendo el 100% de la resistencia según, según el deportista la pueda o no realizar. Esos son los de resistencia variable, que son muy interesantes. Y ojo, los de resistencia variable son un poco más, digamos, útiles en las transiciones hacia la fuerza útil. Pero hay una dificultad con esos de sistemas de resistencia variable, y es que probablemente sea más difícil de ajustar la velocidad a la capacidad del individuo. Pero si usted limita la velocidad, es decir, se va a trabajar a velocidades constantes, la siguiente categoría, entonces eh, es más fácil lograr, como la velocidad, usted llega y acelera a la velocidad que está programada. Y a partir de ahí, el sistema le pone más o menos fuerza porque no lo deja pasar de la velocidad. De manera que los sistemas isocinéticos controlan la velocidad, ¿sí? Controlan la velocidad, pero las resistencias son variables también. Ajusta de una manera un poco más sencilla la velocidad. Sencilla, pero estos son sistemas costosos. Digamos, tecnológicamente, y si usted controla la velocidad, permite sacar el 100% de la fuerza a lo largo del rango de movimiento. Por eso, los sistemas isocinéticos son ideales en los procesos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque los sistemas isocinéticos, la mayoría, trabajan con cadenas abiertas, lo que hace que sean muy poco aplicados. Sin embargo, algunos sistemas como el Biodex permite trabajar cadenas cerradas, y entonces también pueden hacer un tema bien interesante ahí de algunos movimientos de fuerza aplicada. Y finalmente las sobrecargas, porque no lo mencionamos, pero es que la fuerza se trabaja con sobrecarga. Y las sobrecargas son esa carga adicional que le ponemos al sistema neuromuscular para ejecutar las acciones motrices. Entonces, son sistemas, obviamente, de sobrecarga que se aplican en los movimientos específicos. Y pues llaman específicos y funcionales. Y se han desarrollado tecnologías simples, son muy simples, pero también hay muy complejas como los sistemas bioquinéticos que permiten hacer esos movimientos muy específicos y que son transferibles directamente a las actividades deportivas. Voy a poner un ejemplo aquí porque a veces a uno se le hace, cuando uno no trabaja mucho en la fuerza, se le hace muy difícil. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Cómo hago la transferencia? Entonces, hay movimientos que yo trabajo a máxima velocidad. Por ejemplo, un hip thrust, ¿sí? Un trabajo de flexión rápida de la cadera. Hay diferentes ejercicios del hip thrust. Hacer ese movimiento de cadera a velocidades altas, con cargas relativamente altas, transfiere directamente esa eficiencia en el pateo y en muchos movimientos específicos en el fútbol. Entonces son ejercicios que hacen parte del día a día del trabajo del deportista, ¿sí? Entonces son transferibles directamente, ¿vale? Bueno, vamos a mirar la relación que existe entre la fuerza máxima y las diferentes manifestaciones de la fuerza.
Valga la pena decir acá, las manifestaciones de la fuerza van a ser las enfocadas a la fuerza máxima, las enfocadas a la fuerza explosiva y las enfocadas a la fuerza resistencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que de todas maneras la fuerza máxima siempre va a tener que ver sí o sí con las demás manifestaciones. Por eso es una base importantísima que se trabaja al comienzo del desarrollo de las otras manifestaciones de la fuerza. Entonces, miren lo siguiente. Si una persona, esta tabla es súper importante, trabaja un número de repeticiones a diferentes porcentajes. Aquí se va poniendo un poco más variable, cuando al 75 menos ya es muy variable. Pero por ejemplo, al 90% se hacen 5 a 6 repeticiones. Pongámosle un ejercicio sencillo. Si yo levanto 100 kilogramos, voy a poder hacer 5 a 6 repeticiones al 90%. Pero supongamos que yo aumento a 150 kilogramos, mi fuerza máxima. Eso quiere decir que yo ya puedo realizar con esa misma carga, ya no 5 a 6 repeticiones, porque ya mi porcentaje es mucho menor, sino puedo hacer de 12 a 16, porque sube al 75%. ¿Sí? No sé si nos explicamos claramente, porque aumentó la fuerza máxima, por lo tanto el porcentaje de esa carga que antes era el 90%, ahora se convierte en el 75%, y directamente con el trabajo de la fuerza máxima aumenté la fuerza resistencia. Entonces, por eso decimos que es una cualidad que tiene que sí o sí irse mejorando, pero con las limitaciones que cada deportista y cada deporte tiene. ¿Vale? Entonces, ese es el ejemplo más importante. Las tareas de fuerza-resistencia que requieren más de un 80% de la fuerza máxima mejoran exclusivamente con el aumento de la fuerza máxima. Es decir, que las metodologías del entrenamiento de la fuerza-resistencia nunca trabajan por encima del 80%. ¿Sí? Si queremos mejorar el número de repeticiones que se realizan a cargas altas por encima del 80%, se tiene que trabajar sí o sí la fuerza máxima. Bueno, lo mismo va a suceder, para mencionarlo, con las otras manifestaciones de la fuerza. Cuando se aumenta la fuerza máxima, es probable que aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque la curva fuerza-velocidad pasa el mismo ejemplo. Se mueve la curva fuerza-velocidad de manera que a cargas, digamos a las mismas cargas, como aumentó la fuerza máxima, a las mismas cargas, al moverse la curva fuerza-velocidad, quiere decir que la velocidad con la que se ejecutan a esa carga, que antes era el 100, que ahora es el 75, la velocidad va a aumentar. Entonces también existe una relación directa entre la fuerza máxima y la fuerza velocidad. Volumen. Como estamos hablando de entrenamiento, ahora vamos a ver cuáles son las diferentes cualidades que se trabajan en la fuerza. Volumen siempre se va a mencionar la cantidad total de kilogramos o toneladas levantadas en un periodo de tiempo. O sea, el volumen se puede hablar en sesión, en semana, en mes, en año. ¿Qué va a ser? El producto del peso levantado por el número total de repeticiones y esto por el número total de sesiones, y ahí sí podemos ir calculando el volumen total de entrenamiento. ¿Para qué? Pues para que no se nos vaya a ir nunca la mano y estemos trabajando, porque acuérdense que la mayoría de los deportes la fuerza es importante, pero usted tiene que trabajar otras cosas. Usted tiene que tener unos límites, un volumen máximo que se logra. ¿Sí? Si lo multiplica por sesiones, por las semanas, las toneladas totalmente levantadas, pues bien. Sin embargo, la medición de volumen no habla sobre la calidad de las cargas aplicadas. ¿Sí? Si usted trabaja a un alto volumen, la restauración tiene que ser mucho mejor. Cuando hablamos de restauración, es el periodo que hay entre sesión y sesión de fuerza. Cuando hablamos de recuperación, es entre las diferentes fases dentro de una sesión, ¿sí? En metodología del entrenamiento de la fuerza.
Al comienzo, pues como en todas las metodologías, es probable trabajar más volumen y este volumen se puede ir reduciendo en la medida que se va volviendo más específico. El volumen puede variar, miren, de muchísimo los rangos de variación en volumen. Yo creo que lo importante es tenerlo específico en cada deporte, porque miren la gran variación que puede haber en tonelajes que se pueden levantar por sesión, ¿sí? Porque una cosa, los atletas experimentados pueden trabajar muchos más volúmenes y mucha más especificidad que los atletas jóvenes, ¿sí? Volúmenes bajos, pues será por debajo del 50% del máximo individual, medianos de 50 a 70 y altos del 70 al 90 y máximos del 90%, ¿sí? Del máximo volumen realizable para poder uno tener como una cuantificación. Pero como les digo, ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿y cuánto es el volumen máximo? No, les digo, depende de la edad, depende del deporte, depende de la experiencia o maestría que el deportista tiene y depende de la importancia de la fuerza en el deporte específico, ¿vale? A más volumen, más fatiga, entonces uno tiene que tener allí una balanza muy importante porque si usted pone a competir sus atletas con altos niveles de fatiga, nos está poniendo en riesgo de lesión. Por eso el monitoreo aquí es muy importante y por eso cuando se está compitiendo los volúmenes son bajos y lo que buscamos es la calidad más que el volumen. Y cuando hablamos de calidad, estamos hablando de intensidades y de otras cosas. La frecuencia también, o sea, el número de sesiones que se realizan por semana, pues dependerá del objetivo, el nivel del deportista y la importancia de la fuerza. Normalmente hemos mutado muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora trabajamos pocos volúmenes con altas eficiencias, de manera que la frecuencia ha aumentado porque se trabaja volúmenes pequeños. De manera que casi que en todas las sesiones de entrenamiento, por ejemplo en fútbol, que es donde tengo la mayor experticia, en fútbol se puede trabajar la fuerza prácticamente en todas las sesiones, porque como, es decir, con altas frecuencias, pero son volúmenes y métodos que no acumulan fatiga. Pero, ojo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los atletas de levantamiento de pesas pueden trabajar prácticamente 2 sesiones diarias sin acumular fatigas importantes, pero es porque es su deporte. Normalmente la restauración de la fuerza requiere 24, 48 horas como mínimo tal vez. Entonces, mucho cuidado con eso, porque toca trabajar con frecuencias según los volúmenes que se trabajan, o sea que siempre existe una relación íntimamente ligada al volumen. O sea, tenemos que ajustar las frecuencias con los volúmenes. Y dependiendo, como les digo, atletas muy experimentados pueden trabajar más frecuencia y más volumen y más especificidad, y los atletas inexperimentados menos volumen, tal vez igual o más frecuencia porque trabajan bajos volúmenes, pero menor especificidad. Por eso, los atletas recreativos pueden tener 2 a 6 sesiones por semana, pero acuérdense, si son 6, entonces el volumen es bajo. Si son 2, se puede aumentar un poco más el volumen o que el volumen semanal sea lo mismo, pero se divide en 6 sesiones o en 2 sesiones. En cambio, deportistas, como les dije, de élite, ya con mucha maestría, pues van a poder tener grandes volúmenes de entrenamiento con frecuencias altas, como 15, que eso es muchísimo, ¿sí? La intensidad, como hemos dicho, ¿sí? La definimos como el grado de exigencia sobre el 100%. Y el 100% es la fuerza dinámica máxima. La intensidad se va a relacionar con la velocidad del movimiento. Por eso, cambia con el método empleado y el objetivo a buscar. La intensidad también dependerá del número de repeticiones que está asociado a un método específico. Si bien estos conceptos que estamos viendo aquí son muy importantes, se van a depurar más adelante cuando veamos
las metodologías, las diferentes metodologías. La calidad de los ejercicios en fuerza es decisivo. O sea, no pierdan el tiempo cuando la persona dice, voy a trabajar fuerza, le dan a ustedes la rutina y llegan a los 5 minutos y le dicen, ya hice todo. ¿Sí? No, la calidad seguramente fue paupérrima y la calidad evita que el estímulo de fuerza sea transferido a donde usted quiere, que es a los efectos sobre el sistema musculoesquelético. Y lo que sí producen son niveles de fatiga quizás elevados. Una técnica inadecuada lleva a lesiones. Entonces, ojo, para el trabajo de la fuerza, la técnica es decisiva. Y más si ustedes tienen ahora pues todo este tipo de aplicaciones, pues con mayor razón pueden tener un control de la técnica, de la calidad de la ejecución. ¿Sí? Otra cosa, ustedes ven que la gente a veces, o el deportista, por creerse más fuertes, empiezan a hacer grandes incrementos de las cargas. Y eso está en detrimento de la técnica de ejecución. Error. Si la técnica se pierde por estar aumentando la fuerza, deben bajar la fuerza. Por más que la pueda levantar, deben mantener la fuerza, deben mantener la calidad, perdón. ¿Sí? Importantísimo. ¿Sí? Eh, entonces, todo el tiempo que usted trabaja fuerza, tiene que hablar con el atleta o con el paciente y estarle permanentemente perfeccionando la técnica de ejecución de los movimientos. Por eso, para quien trabaja la fuerza, la técnica, es decir, la posición, el control central de la estabilidad, el control de los segmentos proximales, la ejecución del movimiento, que normalmente es en los segmentos distales, tiene que ser fluido, tiene que ser de acuerdo a lo previsto y de acuerdo a la técnica de ejecución de cada uno de los movimientos. Si no la logra, bajen el peso. ¿Sí? La calidad se va a variar con la velocidad de ejecución del movimiento, como en todo. Número de repeticiones, pues básicamente pues, va a ser relacionado lógicamente con el volumen, pero el número de repeticiones, y esto sí que es importante, estará relacionado con el efecto fisiológico que habíamos visto. De 1 a 3 repeticiones, o sea, se trabajan cargas bastante altas, con poca frecuencia, lo que causa menos fatiga, coordinación intramuscular. 5 a 12 ya se nos va hacia el grosor muscular, ¿sí? Y si pasamos de 30 repeticiones, estamos aumentando o trabajando la fuerza resistencia. La variación y el orden de los ejercicios también es muy importante. Lo que se hace es que normalmente si se están trabajando una serie de ejercicios, van a ver ustedes, luego lo van a ver, si lo trabajan por estación, lo trabajan en circuito, ¿sí? Y deben alternar los grupos musculares trabajados para no sobrecargarlos en en un ejercicio similar, ¿sí? Los atletas recreativos van a trabajar de una manera muy polivalente los ejercicios. Muchos ejercicios con el peso corporal inclusivo. Inclusive para evitar al comienzo todos los problemas derivados del DOMS y las lesiones. Los deportistas especializados, 3 a 5 ejercicios, cuando se trabajan los métodos diferenciados. Y los deportistas donde la fuerza es básicamente la esencia del deporte, de 8 a 12 ejercicios. Vamos a ver los principios de entrenamiento de la fuerza y cómo estos se correlacionan con los principios fisiológicos que vimos anteriormente y cómo se van a aplicar los mismos principios vistos en la parte pedagógica, pero con las especificidades del entrenamiento de la fuerza. Es decir, todos, el manejo ondulatorio de la carga, el aumento progresivo, carga, recuperación, progresión, todos los principios se aplican y se deben respetar. Solo que tienen muchísimas variantes. Y como siempre, en la pedagogía del entrenamiento se empieza revisando el ciclo de preparación del año anterior, que nos va a dar el punto de inicio, luego una valoración inicial que da la línea de base para el comienzo, y ahí sí, empezar a progresar a través de la metodología aplicada, teniendo
lógicamente, un objetivo, se plantea el objetivo, se establece un tiempo para el logro del objetivo, que genera los periodos. Se establece también una forma de periodizar las cargas. Acuérdense que hay unas cargas concentradas y unos ciclos clásicos, una periodización clásica y una periodización actual o moderna. Así que una vez decidido todo esto, tenemos la línea de base, los tests de la fuerza, se puede empezar a progresar en la carga en los diferentes métodos. Y es lo que llamamos el incremento de las cargas, que pueden tener tres variantes. Puede ser variable, instantáneo o progresivo. Pueden haber o tienen que aplicarse los ciclos de entrenamiento y siempre respetar las leyes de las cargas, que básicamente son los mismos principios fundamentales y pedagógicos del entrenamiento deportivo. El incremento progresivo. Como ustedes ven, se tienen que respetar estos pasos. Primero, el tipo de entrenamiento ya lo sabemos, es el entrenamiento de la fuerza. Segundo, ¿qué modelo se va a emplear? Ya lo mencionamos, vamos a trabajar un modelo tradicional, dependiendo del deporte, el tiempo y el tipo de deportista y el tiempo que se tenga para progresar, o funcional. Vamos a verlo. ¿Cómo vamos a utilizar las estrategias de progresión? Porque todo es una combinación entre el volumen, la intensidad, la densidad y la complejidad. Y todo dependerá si es un atleta novato, si es un atleta experimentado o si es una persona que hace ejercicio para el fitness en un programa de prescripción o para la salud. Sin embargo, a todos estos grupos poblacionales se les aplican los mismos principios. ¿Qué herramientas de progresión existen? Aumento de ejercicios, el número de ejercicios, aumento del número de series, aumento del número de repeticiones. Segundo, dentro de cada uno de ellos se van a tener que ir aumentando y ajustando las cargas de entrenamiento debido a que los porcentajes de fuerza utilizados van a ir disminuyendo conforme el atleta va progresando. Recordemos que tendremos métodos que aumentarán la fuerza de manera específica sin hipertrofia, otros con hipertrofia y otros métodos combinados y otros métodos más funcionales que lo que hacen es transferir la fuerza a actividades específicas. Disminuyendo los periodos de reposo, aumentando digamos, utilizando otras técnicas avanzadas o aumentando la complejidad técnica de la ejecución de dichos ejercicios, ¿vale? Aquí vamos a ver, más adelante veremos cómo en los diferentes métodos podemos tener obviamente diferentes metas. Por ejemplo, si se quiere aumento de peso, si se quiere mejorar la fuerza, si se quiere mejorar la aplicación de la fuerza en un deporte específico. Y eso es lo que llamamos la fuerza útil. Normalmente los aumentos se deben ir calculando que no deben superar un 50% por año en el total de la carga aplicada, ¿sí? Ya sea en aumentos de frecuencia, en aumentos de volumen, en aumentos de intensidad y en aumentos de densidad, es decir, la combinación de estas variables del entrenamiento, de la sesión, entonces se va a sumar y no debe aumentarse más allá de un 50%. Eso depende si el atleta puede o no puede o necesita este nivel de sobrecarga. Siempre se requiere de todas maneras ir aumentando cada vez más la carga de entrenamiento debido a que se entra en una fase de adaptación en la cual no va a haber una progresión adicional. Siempre se tiene que ir aumentando la carga de alguna manera. Entonces veamos y acabamos de ver que no solo aumentando el peso, uno siempre piensa que el aumento de la carga es solo aumentando el peso y esto no sucede así. La secuencia, como hemos visto en las otras cualidades físicas, aumentando frecuencia, luego aumentando volumen y luego finalmente aumentando intensidad. El incremento instantáneo, ¿sí?, es un complemento al incremento progresivo, pero esto
debido al gran aumento súbito. Esto es para deportistas de élite que ya tienen un conocimiento y un bagaje y una experiencia previa en el entrenamiento de la fuerza, ¿vale? Que se llama el incremento instantáneo. Es decir, que tiene que haber una base importante de entrenamiento estable para que el individuo esté ya adaptado y ya pueda fijarse las adaptaciones adicionales. Lo que pasa es que a veces los deportistas no tienen ni el tiempo y necesitan altas cargas y cargas específicas para el logro del aumento del rendimiento deportivo. Como es un incremento instantáneo, se van a requerir eh, controles frecuentes, ¿vale? Entonces este incremento es aumentos grandes de carga más aumentos de cargas específicas, lo que llamamos altas cargas con mucha especificidad para deportistas de élite. El incremento variable es una combinación de los dos anteriores, buscando una mayor adaptación de la carga y da la posibilidad de aumentar cada vez de una forma variada. Esto hace un poco menos monótono el trabajo del entrenamiento de la fuerza y quizás sea una forma un poco más pedagógica de lograr los desarrollos que se están buscando. Luego veníamos con el principio de los ciclos, que siempre se tienen que respetar. En el entrenamiento hay una fase de desarrollo donde se hacen la mayor cantidad de aumentos, luego una estabilización y siempre al final de cada ciclo grande, que pues llamamos macrociclos, que no necesariamente son años, viene la pérdida temporal. Siempre hay que tener un periodo largo de restauración suficiente para que se empiece el siguiente ciclo. El siguiente ciclo entrará con un aumento de carga y con una mayor exigencia. Pero para poder tener mayor exigencia es necesario que exista lo que se llama la pérdida temporal, las fases de transición, unas fases donde se deja de hacer sobrecarga, se puede hacer mantenimiento, pero es básicamente un descanso que necesita el atleta entre ciclo y ciclo para poder recibir un aumento de carga y en el siguiente macrociclo de evolución en la carrera deportiva. Es decir, el entrenamiento siempre es en fases y como hemos visto también es periodizado, es decir, se establecen periodos, que es decir, fases de tiempo con objetivos específicos, lo que se van a llamar periodos o fases. ¿Sí? Los objetivos del entrenamiento deben ser parte integral de la estructura. Por ejemplo, que se necesita un aumento de la masa muscular, ese puede ser un objetivo. Se necesita un aumento de la fuerza general. Se necesita un aumento de la fuerza específica y aplicada. Se necesita un aumento de la fuerza útil. Y entonces se van trazando y en qué porcentaje se requieren estos incrementos. Bueno, según la manifestación de la fuerza requerida dentro de cada deporte, se va a colocar digamos, cerca del periodo competitivo la especificidad del entrenamiento de la fuerza. Es decir, se empieza con periodos generales, con fases, con ejercicios generales, con aplicación de cargas un poco no tan inespecíficas. Aquí les digo, en el deporte no hay tiempo para esto. Solamente en la periodización clásica se hace unos largos periodos de fuerza general. En la periodización moderna, en las cargas contemporáneas, se entra muy rápido a cargas mucho más altas, mucho más específicas y mucho más transferibles. Y entre más cerca de la competencia tienen que ser más transferibles, casi que pura fuerza útil, es decir, fuerza que ha sido transferida al rendimiento deportivo, a la aplicación específica en el deporte. El entrenamiento de la fuerza máxima requiere mínimo de 6 a 12 semanas. Es común que se diga que se hacen temporadas o pretemporadas con 2 semanas de trabajo. Es imposible y las adaptaciones que se van a lograr son muy pocas y la fatiga acumulada va a ser mucha, de manera que va a ser muy difícil. Es decir, si se va a trabajar fuerza máxima, se requieren periodos más largos. En cambio, sí,
se va a trabajar la coordinación intramuscular, puede ser la mitad de este tiempo, 5 a 6 semanas. Entonces ahí ya vamos viendo los periodos, ¿vale? Los periodos y los tiempos mínimos que se requieren para esto. Aquí hay que hacer una salvedad. Existen deportes en los cuales la manifestación predominante es la fuerza y la fuerza entra a ser parte integral de la carga de entrenamiento. Existen deportes que requieren una fuerza base para el desarrollo de las altas cargas que se van a aplicar. Y existen deportes en los cuales el mantenimiento de la fuerza es muy importante, pero de una forma bastante funcional. Y entonces aquí la periodización es distinta. Si necesitamos desarrollar la fuerza, entonces vamos a utilizar esta periodización en tiempo. Pero si lo que usted tiene es que hacer un mantenimiento de la fuerza, por ejemplo en el fútbol, a lo largo de grandes periodos o macrociclos, pues lo que tiene que planificarse es cómo hacer un mantenimiento, o sea, una vez se logra la base de fuerza, buscar una estabilización de la forma con una base de fuerza importante. Nunca se puede olvidar la fuerza. En el fútbol, en los deportes de conjunto, no se puede olvidar la fuerza. Tiene que estársele recordando la fisiología permanentemente a través de movimientos ya no tan no se pueden hacer entrenamientos básicos así como de aumento de fuerza, aumento de coordinación, aumento de masa muscular. No se puede, porque la competencia permanente tiene a los atletas además con una fatiga acumulada casi que rutinaria. De manera que lo que se hace es trabajos que se hacen directamente de fuerza aplicada, es decir, casi que diciéndoles en los deportes de conjunto utilizamos los métodos funcionales. Vamos a ver adelante que los métodos funcionales básicamente es la transición, la transferencia de la fuerza directamente a movimientos específicos. Aquí solamente vamos a ver pues cómo se organiza un trabajo de fuerza. Si este está organizado en estación, ¿qué quiere decir? Que cada ejercicio se termina una vez se hacen todas las series. ¿Qué es una serie? Una serie es la suma del número de repeticiones que se hacen. ¿De qué depende el número de repeticiones? De dos cosas. Uno, del método que se va a emplear y dos, del porcentaje de fuerza que se está realizando. Es decir, si se trabajan bajos porcentajes, el número de repeticiones es mayor y al contrario. La suma de todas las series de un ejercicio hace una estación y cuando se termina una estación hacemos un set, ¿vale? Cuando se termina un set y se repite nuevamente la estación, que se pueden hacer 4 o 5 como veremos más adelante, 6 estaciones, entonces se puede, y una de las formas del incremento de la carga como es, aumentando el número de repeticiones, por ejemplo, o el número de series o el número de estaciones. Entonces, un aumento de una estación más es un aumento de un segundo set, que es la misma, es una estación adicional, pero con otro ejercicio. Entonces, llevamos dos estaciones, dos sets, ¿vale? Y cuando se completan todos los sets y con ejercicios diferentes, estamos hablando de una sesión. Entre una estación y otra se requieren periodos de recuperación, lo mismo entre una serie y otra. Entre sesiones de entrenamiento de la fuerza hablamos de restauración. Ese es para hacer entrenamiento en estaciones. La otra forma de organizar las cargas es en circuito. Van a ver cómo esto lo aplicamos a los diferentes objetivos. Un circuito es, como lo dice su nombre, es una serie de ejercicios en los cuales se van a alternar diferentes ejercicios sin pausa, ¿sí? Es decir, aquí no hay periodos de recuperación, sino que se hace una serie, se pasa a una segunda serie, pero como ustedes ven acá, las series no repiten grupo muscular, de manera que para volver a repetir el grupo muscular mínimo hay una serie interpuesta, de manera que eso es lo que da el tiempo para la recuperación muscular durante estas diferentes series. Entonces se va alternando los brazos, se van alternando piernas, ¿vale? Para ir logrando
para ir logrando el desarrollo que se quiere. Como aquí no hay una interrupción de las cargas, obviamente ya podemos asumir que los porcentajes no serán muy elevados, entonces la continuidad del trabajo sumado a la baja intensidad permite que los circuitos incluso desarrollen en menor cantidad, pero desarrollen también eh, metabolismo oxidativo, es decir, el trabajo del VO2. Vamos a mirar, y este es el objetivo del día de hoy, es los diferentes métodos de entrenamiento de la fuerza. Se pueden encontrar en la literatura grandes cantidades de métodos, pero ustedes van a ver que básicamente van a recaer en los tres que vamos a ver del método complejo o en el método diferenciado. No hay tanta variante en el fondo, pero sí van a encontrar muchos nombres, muchos autores piensan organizarlo de alguna manera. Lo que hacen estos autores es de pronto hacer una combinación de metodologías y le ponen su nombre o su especificidad, pero básicamente vamos a ver lo más importante, que ustedes van a entender que los principios fisiológicos se van a ver reflejados perfectamente aquí. Los dos métodos grandes son el método complejo y el método diferenciado. ¿Sí? El método complejo es para desarrollar una base de fuerza, es para iniciar en el entrenamiento de la fuerza, o es para personas cuyo objetivo no está el ser competitivos. ¿Vale? Ese es el método complejo. El método diferenciado es el que usamos para deportistas que obviamente tienen menos tiempo para el desarrollo de la fuerza, y estos deportistas lo que hacen es trabajar métodos específicos para el desarrollo de cualquiera una de las manifestaciones de la fuerza que las habíamos mencionado: la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia. Cuando se quiere desarrollar de manera aislada cada uno de estos, que es lo que se busca en el deporte, entonces hablamos de método diferenciado. En cambio, el método complejo es una combinación de muchas cosas, dentro de las que están incluso lo que se utiliza en el entrenamiento diferenciado, pero buscando una base. Y ustedes van a ver cómo para el método complejo ni siquiera se utilizan al comienzo cargas adicionales, sino se empieza con el trabajo con con el mismo peso corporal o la ayuda de otra persona. El método complejo de la fuerza, vamos a ver el fundamento, el desarrollo y la diferenciación. ¿Sí? Son eh, métodos que aumentan la fuerza, la resistencia, pero básico. Es el inicio del trabajo de la fuerza, entonces se refuerza demasiado el trabajo técnico, el el sincronismo de la técnica de respiración durante los trabajos, la flexibilidad para la postura de la realización y ejecución de los ejercicios y de los segmentos corporales a trabajar, así como el equilibrio y la disposición. Son métodos que van a tener bastante duración, de 6 a 9 meses. Acuérdense que son los métodos que utilizan y deberían. Lamentablemente esto no sucede siempre así en los gimnasios. Deberían ser así para las personas que empiezan. Más no utilizar de entrada métodos diferenciados, que son los que causan mucho dolor y malestar, porque son métodos que causan en las personas que no están acostumbradas bastante DOMS. El desarrollo complejo, ustedes lo ven acá, hay un menú enorme de posibilidades y formas de hacer la sobrecarga, ¿sí? Siempre iniciar con ejercicios sencillos. Piensen que estamos trabajando personas que no han tenido una experiencia previa con la fuerza. Las cargas inicialmente bajas, cargas tan bajas como 40-50%, en un atleta son cargas totalmente insuficientes, pero una persona que no está acostumbrada a ningún tipo de sobrecarga, pues imagínense, esto es una muy buena forma de lograr, eh, desarrollos de la fuerza. El volumen, bueno, pocas repeticiones,
es decir, 50% del máximo posible de repeticiones. Volumen por ejercicio, 20 a 100, dependiendo de la complejidad y la dificultad. La velocidad en los métodos específicos es una velocidad explosiva fluida. Aquí la velocidad es baja porque los ejercicios se centran en el desarrollo técnico, en el mantenimiento de la respiración, ¿vale? Los descansos son largos, ¿sí? Porque, es decir, los periodos de recuperación, 60 a 180 segundos. Recuérdense que si ustedes comprimieran una sesión de ejercicio, una persona puede decir la hago en 5 minutos, en 10 minutos, pero el logro que se obtiene es muy poco. 6 a 18 ejercicios que sean muy polivalentes, trabajando todos los segmentos corporales, ¿vale? Para que sean la mayoría de grupos musculares los que son trabajados en esta metodología. Como habíamos visto que uno de los objetivos en esto es lograr la movilidad básica, por ejemplo, para que una persona pueda hacer un ejercicio, tiene que tener una movilidad, unos rangos de movimiento, irlos desarrollando para ir logrando la ejecución motriz. La forma organizativa, ¿se acuerdan cómo vimos? La forma de organizar la sesión básicamente es el circuito. No olviden que cuando uno trabaja circuito, pueden trabajar una serie de miembro superior, otra serie de miembro inferior, otra serie de zona media, hasta completar 6 a 8 ejercicios a lo largo del circuito. La frecuencia inicial, debido a la posibilidad de acumulación de daño muscular aún en el método complejo, es de iniciar 2 veces a la semana, ¿cierto? Y con las cargas también todavía constantes. Luego que se puede aumentar el número de sesiones. Acuérdense que se aumenta, si lo recuerdan bien, en frecuencia, luego en volumen y al final en intensidad, ¿vale? A las 8 semanas se empiezan a cambiar los ejercicios. Pueden cambiarse todos porque en esto tenemos una gran versatilidad, una gran disponibilidad de recursos para hacer diferentes ejercicios. La variación depende de la creatividad, ¿vale? Y al mes se debe hacer un recorderis de los ejercicios que previamente se habían desarrollado. Y este es el cuadro que resume lo que ya habíamos hablado sobre el método del desarrollo complejo de la fuerza. Ya habíamos visto que la forma de la sobrecarga es la masa corporal, las mancuernas, las halteras, un compañero o un adversario. La forma organizativa del circuito, ¿vale? Siempre son ejercicios dinámicos, combinados con algunos ejercicios isométricos de 3 a 15 repeticiones. Recuperación entre series, 1 a 2 minutos. Recuperación entre circuitos, 2 a 3 minutos. Número de circuitos, pues se empieza con 1 y se va aumentando hasta 3. Y los periodos de restauración de 2 a 3 días. Como ya dijimos, la frecuencia al comienzo es incluso mucho más larga, de 2 veces a la semana únicamente. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo de un programa que va de lo muy básico, como ustedes ven. Entonces aquí tenemos una serie de ejercicios en donde, si ustedes ven, la complejidad es baja, la fuerza realizada es baja, los rangos de movimientos empiezan a trabajar para que las siguientes ejecuciones cada vez puedan ser mayores. La sobrecarga se hace, fíjense que no se necesita ningún método de sobrecarga adicional, sino se hace con el propio peso corporal. Y se va progresando en la dificultad y en el peso que se va trabajando. Centrémonos, si quieren, en el ejercicio B. Fíjense que por más sencillo que parezca, que se hace solo con una mesa, existen hasta programas de televisión que dicen hagan trabajo de la fuerza en su casa y los entrenan con lo que tienen disponible en sus propias casas. Y de verdad que se logran desarrollos interesantes, fíjense, pero siempre están combinando entonces la fuerza, la respiración, el rango de movilidad, la técnica y la multilateralidad, es decir, trabajar diferentes segmentos corporales para que sea un desarrollo integral de la fuerza. Aquí están todos estos ejemplos de programas. Aquí hay un tercer programa donde ya se va aumentando la complejidad
¿En donde ven que se aumenta la complejidad? En la dificultad de los ejercicios se empiezan a utilizar mancuernas, se tiene ya que, digamos, los brazos de palanca ya son mucho más largos. Ustedes ven en los programas iniciales, los brazos de palanca son cortos, es decir, se le hace inclinado contra la pared. Aquí ya los brazos de palanca es con todo el peso corporal, con un brazo de palanca más largo, lo que lo hace más difícil, ¿sí? Entonces, la complejidad viene aumentando. Entonces, este es el circuito número 3 de ejemplo para ir viendo cómo las personas cada vez más van progresando y quizás al cabo de 4 o 6 meses, si así lo desean, estarían preparados para poder hacer un trabajo de un desarrollo complejo de la fuerza. Entonces, ya un set de ejercicios un poco más complejos, pero que respetan los mismos principios que hemos hablado anteriormente. Este es otro circuito de ejemplo, no tendremos tiempo, pero aquí quedan ya como en el registro las diferentes posibilidades para el trabajo de la fuerza. Para luego sí, entonces, como conclusión, así debería empezar todo el mundo. No necesitan ir a un gran gimnasio a utilizar métodos diferenciados, a utilizar pesos muy elevados para empezar un programa, puesto que esto va a hacer que rápidamente desistan del entrenamiento de la fuerza y se aburran muy rápido. Los métodos diferenciados son los que utilizamos con los deportistas. Son los métodos que están enfocados ya sea a la fuerza máxima, la fuerza rápida o la fuerza resistencia. Y miremos los métodos para la fuerza máxima, el desarrollo de la fuerza máxima, rápidamente los aspectos pedagógicos para no ser muy repetitivos, y nos centramos en la explicación del método. Una persona pues desentrenada podría aumentar la fuerza hasta un 300%. Es decir, ¿por qué? Porque se gana en la técnica, en la coordinación intramuscular, en la coordinación intermuscular y en el aumento del número de fibras y el grosor de las fibras. Pues existen muchas posibilidades para mejorar la fuerza, ¿sí? Pero fíjense que no solamente es un aumento del grosor muscular, por ahí máximo 2/3 del aumento de la fuerza es por hipertrofia y hiperplasia, ¿sí? Lo importante es que estas ganancias tienen que transferirse, ¿cierto? Al gesto deportivo con la coordinación intermuscular, que es un poco la ejecución técnica, ¿vale? Las ganancias que más se mantienen, pues lógicamente son las del aumento del grosor, pero las que más rápido se logran son las de la coordinación intramuscular. Es increíble, pero una persona que empieza, levanta 4 libras, en la siguiente sesión puede notar que ya aumenta 6 y en la segunda semana ya está aumentando 8. Entonces, ¿cómo puede haber duplicado la fuerza de ejecución de un grupo muscular específico? Básicamente, hipertrofia en ese periodo no hay, es imposible. De manera que lo que hay es un desarrollo de las propiedades coordinativas que todos deberíamos tener, pero que perdemos en la medida que somos sedentarios. Entonces, obviamente, la recuperación de las habilidades del reclutamiento muscular, o sea, la coordinación intermuscular, hacen que rápidamente se vean estas mejoras. Para el entrenamiento de la fuerza, fundamental la calidad de ejecución. Entonces, ustedes ven, y yo lo veo muy seguido, que las personas para sentir que progresan aumentan mucho la fuerza, el peso, las resistencias. Y lo que están haciendo es que tienen que hacer el movimiento perdiendo la técnica para poder vencer grandes resistencias. Pues aquí ya se pierde la efectividad del método. Entonces, el trabajo que se debe hacer, y eso lo corrigen mucho los buenos entrenadores, es la exactitud técnica. Solamente eso es lo que puede, de hecho, a veces limitar la fuerza que se utiliza. Intensidad. Se trabajan intensidades por encima del 75%. Todo trabajo por debajo del 75% difícilmente mejora la fuerza máxima si es que no lo puede hacer. Ya se estarían trabajando otras cualidades. La velocidad, como les dije, puede ser explosiva, fluida
Cuando se trabajan pesos elevados, pues lógicamente la velocidad no puede ser rápida. Existe una relación lineal muy consistente entre la resistencia levantada y la velocidad de ejecución. Eso lo veremos más adelante. Volumen es el número de repeticiones de un mismo ejercicio y la suma de todas las repeticiones de los diferentes ejercicios. Esto se multiplica por los pesos levantados y tendremos un volumen que se puede mencionar en número de repeticiones o se puede mencionar en las toneladas de peso levantadas. Si se trabajan del 95 al 100% de intensidades, el volumen, esto es súper interesante y súper importante. Si hay pocas cosas que hay que memorizar en el entrenamiento de la fuerza es esto. ¿Por qué? Porque el volumen total, cuando ustedes planifican una sesión, uno dice, bueno, ¿y cuántas repeticiones le pongo? Aquí viene esta gran ayuda, porque si trabajamos altas repeticiones al 100, fíjense que solamente 15 a 25 repeticiones de volumen por sesión. ¿Sí? Lo mismo, para el 90-95 ya se pueden tener de 20 a 40 y así sucesivamente. Del 80 al 90 ya pueden ser hasta 85 repeticiones y por debajo del 80 hasta 100 repeticiones. ¿Vale? Se debe, para estabilizar, entonces se reduce un tercio buscando la restauración y luego pasamos a la siguiente fase de incremento progresivo. Métodos de entrenamiento de la fuerza máxima. Súper importante. Contracciones submáximas repetidas, los cuales se hacen con recuperación incompleta. 2. Contracciones submáximas cortas con recuperación no completa, pero buena. Entonces tengamos ahí el trabajo de contracciones submáximas. Miremos primero el método de contracciones repetidas submáximas. Cuando se hacen trabajos submáximos, lo que se busca es que se puedan hacer más repeticiones para agotar las reservas energéticas y causar un poco más de microlesión. No es que estemos rompiendo el músculo, pero cuando se trabaja la fuerza, ocurre microlesión, se rompen proteínas motoras, no quiere decir necesariamente que se rompan las fibras, pero sí microlesión, y eso es lo que provoca un aumento, digamos, de liberación de mediadores que activan células satélite o los mismos núcleos de las fibras musculares. Entonces, al haber microlesión, o sea, esta es la memotecnia, ¿no? Si se agota y se trabaja con fatiga, lo que se logra es hipertrofia e hiperplasia por la liberación de estos mediadores que finalmente terminan evocando el aumento de los factores de crecimiento muscular. ¿Sí? Pero para ello se trabaja hasta el agotamiento. Estos métodos tienen ciertas críticas en el deporte porque, digamos, en otras fuentes de literatura hablan del trabajo hasta el fallo. Y trabajar hasta el fallo causa este efecto, pero causa bastante inflamación y dolor, bastante DOMS. Entonces dicen que es un esfuerzo bastante grande. El DOMS impide que se realicen cargas, digamos, se pueda progresar más rápido, de manera que se trabaja con mucho esfuerzo y con una menor velocidad de incremento. Entonces, vamos a ver cómo se han propuesto otro tipo de metodologías que buscan lograr lo mismo a través del control de la progresión con el control de la velocidad. Pero este es clásico. Este es clásico, se ha hecho toda la vida y es lo que han hecho los fisiculturistas y lo que han hecho en el gimnasio durante muchísimos años. ¿Cómo se controla? Pues con la fuerza máxima, la prueba con el estándar, una repetición máxima. Lo que sugerimos afortunadamente hoy en día, yo pienso que en el maletín del médico del deporte, no que no tengan un fonendoscopio en su maletín, o que se lo guarden, se lo pongan en el cuello con una bata blanca para decir que somos médicos. Pero sí, lo que sí deberían tener
en la tecnología actual es un encoder. Un encoder que hoy en día son bastante económicos, se pueden conseguir encoder desde los 300, $400, ya son inalámbricos, tipo P-Troop, que permiten llevar un mejor control de la fuerza o de las pruebas de evolución de la fuerza. Y se realizan 2 ciclos, ¿sí? O sea, se termina el primer ciclo y se puede realizar otro ciclo en la sesión. Depende de qué, del atleta y de la tolerancia del individuo. Entonces, como ustedes ven, la medida que se progresa y se va aumentando, haciendo progresión en ciclos, lo que se busca, ustedes lo ven aquí en el dibujito, es un aumento en el grosor, hipertrofia e hiperplasia. Si se trabaja agotando el músculo. El método de las contracciones repetidas submáximas se utilizan para aumentar este efecto. Se pueden utilizar varias metodologías. Como si usted trabaja con fatiga, va a haber un momento donde no puede continuar haciendo repeticiones. Es un método que se los llaman como son, digamos, métodos que los llaman a veces supermétodos para aumentar, como una especie de trampa, ¿sí? Para poder hacer o más fuerza o más repeticiones. Y la más común de todas, que la hacen en todos los gimnasios, muy común, es que el compañero le ayuda a vencer en ciertos ángulos de movimiento la resistencia. O con solo que hagan un poquitito de ayuda, entonces es posible aumentar, ¿vale? Repeticiones cediendo, es decir, hacer un poquito de trabajo excéntrico. Las repeticiones con trampa. ¿Cuáles son las repeticiones con trampa? Cuando los ejercicios empiezan en unos ángulos bastante difíciles para el sistema osteomuscular, ¿sí? Que son los puntos débiles del rango de movimiento. Entonces, cuando se modifican los ángulos, pues se le hace trampa al inicio dificultoso del ejercicio, de manera que se puede trabajar con un poquito más de peso, ¿vale? Bueno, hacer rangos de movimiento parcial o incluso, como ya no se puede hacer el movimiento completo, entonces se hace un trabajo isométrico. Estos métodos son súper empleados en los gimnasios para potenciar el efecto, ¿cierto? De la hipertrofia y la hiperplasia. ¿Qué más ayudas existen para potenciar este efecto en las contracciones repetidas submáximas? Series dobles o super series, es decir, hacerlas muy seguidas. Como recuerdan, se busca fatigar. Entonces, si usted hace series dobles, o sea, ya no para después de la primera serie, sino la repite inmediatamente, pues eso provoca ¿qué? Más fatiga, más potencial liberación de mediadores, claro, más DOMS, quizás más riesgo de lesión, pero pues ya una persona muy entrenada que busca estos grandes aumentos en el volumen muscular, pues definitivamente lo hacen. Si se reduce la velocidad de ejecución, entonces se puede reducir la velocidad y la reducción de la velocidad de ejecución podría aumentar un poquito el número de, digamos, de fibras reclutadas y por lo tanto la fuerza. El número de ejercicios o sus variantes o disminuyendo los periodos de recuperación, ¿vale? Todos son métodos que se utilizan para aumentar el efecto. Bueno, en resumen entonces los métodos submáximos en general lo que buscan son aumentos de la fuerza máxima pero con bastantes aumentos de volumen. Básicamente los fisiculturistas son los reyes de estas metodologías, pero no quiere decir que no se usen en deporte. A veces, y si se tiene el tiempo, sabiendo que existe la posibilidad o de lesión o de mayor DOMS o de fatiga acumulada, pues si se tiene el tiempo, si se tiene ese objetivo, pues se han utilizado y quizás se sigan utilizando. Lo que pasa es que ahora tenemos nuevas ayudas de diferentes estrategias y tecnologías
que pues obviamente evitan la fatiga acumulada, el DOMS excesivo y pueden lograr efectos similares. Entonces este era el resumen de las contracciones submáximas repetidas. 2 a 10 ejercicios, 80-90% de intensidad, no más del 90%. ¿Por qué? Porque lo que se busca es fatigar el músculo. La velocidad va entre baja y fluida y siempre se va hasta el agotamiento. ¿Cuántas repeticiones? Pues básicamente lo va a dar el peso, pero es hasta que el individuo pueda lograrlo. Recuperaciones entre series 1 a 4 minutos y tiempos de restauración de 24 a 48 horas. Este método en deportistas de fuerza rápida pues no es tan beneficioso porque puede disminuir la velocidad, ¿no? Entonces, tener esa recomendación. Ahora vamos con el segundo método. Ya vimos el de las contracciones submáximas. No se olviden por mnemotecnia, submáximo busca fatiga. En cambio, los métodos de contracciones máximas cortas son una combinación de diferentes formas de ejercicio que buscan aumentos de la coordinación intramuscular. Es decir, que buscan más fuerza sin hipertrofia y una vez realizado estos desarrollos rápidamente transferirlos con fuerza útil. Esto requiere un desgaste energético más bajo, más recuperación porque no se trabaja con fatiga. Ojo, este método no trabaja con fatiga, busca ejecución para poder hacer trabajo de coordinación intramuscular y por lo tanto no causa tanta hipertrofia. Busca superar intensidades máximas por una vez o 2 o 3 repeticiones, que son porcentajes por encima del 90%. Y súper importante que hay que hacer una combinación entre el trabajo dinámico y estático. Y del trabajo dinámico con el trabajo, como el trabajo dinámico puede ser concéntrico y excéntrico, se usan las dos modalidades. Entonces, el trabajo de las contracciones máximas cortas requiere trabajo isométrico, excéntrico y concéntrico, para resumírselo, ¿vale? Y lo que busca son aumentos de la capacidad de fuerza con poco aumento de el grosor de la fibra muscular, si se ve acá entre el primero y el segundo ciclo, y con, sí, lógicamente, un mayor reclutamiento de la área de sección transversal, ¿sí? Comparados con el valor inicial. 75% de todo el trabajo, digamos, de todo el volumen que se va a trabajar, que luego lo miramos, va a ser trabajo auxotónico. Valga la aclaración, es lo que llamaban antes isotónico, pero isotónico no existe. No es posible hacer ejercicio con un mismo tono muscular. ¿Por qué? Porque los rangos de movimiento van variando las palancas, como lo dijimos. Y entonces es una palanca variable, lo que hace que la fuerza sea variable a lo largo del rango de movimiento y por eso lo llamamos auxotónico. Dinámico, porque está acortándose, o sea, aproximándose en los dos extremos de inserción del músculo, y concéntrico en el que sea el 75%. Trabajo 90 al 100%, no por debajo del 90%. Y en la medida en que se progresa, se puede trabajar al 100%, pues sería una sola repetición. Pero lo que se hace entonces son ejercicios de entre estos porcentajes de 1 a 3 repeticiones. Como se hacen pocos ejercicios, fíjense que es un trabajo un poco lento, ¿por qué? Porque pues 1 a 3 repeticiones y tienen que hacerse 8 a 15 series y tiene que haber periodos de recuperación de 3 a 5 minutos entre series. Entonces, fíjense que es un trabajo bastante demorado. La velocidad aquí sí debe ser explosiva, fluida. 15%, vamos en el 85%, el 15% es trabajo dinámico concéntrico. 75, 85, 90%, perdón, del total de las repeticiones, con 15% de trabajo excéntrico. Es decir, aquí hay que trabajar un poquito más allá del 100%, es
Es decir, porque una de estas contracciones puede liberar de un 30 a 35% más de energía que la fuerza dinámica concéntrica, luego las intensidades pueden subir hasta un 30%. ¿Qué dificultad tiene? Que se requiere ejecución técnica precisa y se requiere una persona que le ayude, porque ustedes imagínense haciendo un trabajo excéntrico de un press pecho, pues obviamente no va a poder levantarlo porque es más del 100% de la fuerza concéntrica, entonces necesita un ayudante porque si no la pesa lo puede asfixiar. La velocidad rápida y el resto pues es igual al trabajo dinámico concéntrico. El trabajo excéntrico, cuando una persona no está muy acostumbrada, causa bastante dolor DOMS o dolor muscular, porque pues como no se está acostumbrado, el músculo en lugar de acortarse se va haciendo una contracción excéntrica. Pero esto tiene algo interesante y es que las contracciones excéntricas ayudan a reorientar los vectores de fuerza en el diseño del músculo, es decir, factores de cambio estructural, tanto en músculo como en tendones. Por ello, el trabajo excéntrico es uno de los trabajos de más evidencia para muchas lesiones del tejido osteomuscular y requiere ayudantes siempre. Y un 10%, digamos en un 90%, un 10% de las repeticiones a realizar son estáticas. 95 a 100% de intensidad, duración de los esfuerzos de 6 a 8 segundos, 6 a 9 repeticiones. Y preferiblemente cambiar los ángulos dentro del mismo ejercicio, al menos 2 ángulos. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja un solo ángulo, el trabajo isométrico mejora la fuerza solo en ese ángulo. Entonces, para cubrir un poquito más del rango de movimiento, se deben cambiar algunos ángulos. Descansos de 30 a 90 segundos. Aquí ven un ejemplo de un trabajo estático en una máquina isocinética. Para ver, pues de todas maneras se ve que hay una ligera fatiga al final. Debe durar de 6 segundos a 8 segundos. Pues es un trabajo de una ejecución más sencilla. Pues como no hay movimiento hay menor riesgo de lesión. Por eso se trabaja muchísimo en la rehabilitación y en las primeras fases de rehabilitación. Tiene poco aumento en la masa muscular, ¿vale? Por eso pues es parte de este método de las contracciones máximas cortas y pues puede llegar a ser una base, o de hecho lo es, para el entrenamiento de la fuerza explosiva. Sin embargo, el trabajo estático tiene grandes desventajas, por eso solo es el 10%. ¿Por qué? Porque es muy específica para un ángulo, como lo veníamos diciendo. No mejora todo el rango de movimiento. Importante, ojo, eso es importante. Transferencia, nada, nula. No es transferible a los movimientos específicos. No fomenta la coordinación intramuscular, puesto que no hay movimiento. ¿Sí? No desarrolla la movilidad, porque no trabaja rangos de movimiento. No hay circulación al músculo, puesto que con un músculo estático haciendo fuerza isométrica y en cargas altas, porque se cargas hasta el 100%, pues lógicamente no hay flujo muscular, flujo sanguíneo muscular. Y las ganancias se pierden rápidamente. El resumen del programa de contracciones máximas cortas comparado con el de las submáximas repetidas. Entonces, importantísimo en deportes de categoría y de conjunto, donde la mayoría de las veces no queremos aumentar el peso o la masa muscular. Se utilizan ya pesas, multifuerza, equipos por grupo muscular. La forma organizativa aquí ya es la estación. Y aquí está el resumen para no repetirles de las diferentes cargas que se pueden ir sumando. Y una evolución, pero que yo recomiendo como después de haber hecho alguno de los métodos diferenciados que hemos mencionado de las submáximas cortas o de las contracciones máximas, es la combinación de los dos. Se llama el método combinado. Pero esto es para personas en los gimnasios en los cuales trabajar uno solo, ven que de pronto no se progresa tanto como combinar los dos. Y entonces aquí es donde se ve el entrenamiento piramidal.
porque combina los dos, porque va de 8 a 10 repeticiones, o sea, el de las submáximas, donde se trabaja mayor número de repeticiones con fatiga, pero se progresa entre series hasta trabajos de 4 a 6 repeticiones. Entonces esto es una pirámide progresiva y cuando se empieza al revés, ¿cierto? Se llama la pirámide invertida y si utilizan dos pirámides, entonces lo llaman doble pirámide o si se trabaja de manera continua, entonces es un trabajo de como rectangular se llamaría, ¿sí? Vale, entonces tenerlo en cuenta, que ya empieza como a coger sentido lo que se trabaja en los gimnasios y entonces empiecen a ir identificando las metodologías y qué principios fisiológicos hay detrás para poder predecir los riesgos, predecir los efectos esperados y poderlos aplicar a la necesidad particular de cada persona o de cada deportista. Entonces, como les dije, para terminar esta parte del método combinado, se requiere un entrenamiento previo. Entonces, primero trabajemos específicamente algunos de los dos métodos y luego ya el trabajo del método combinado. ¿Listo? Que como ustedes ven, se puede aumentar muchísimo la capacidad de fuerza. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia, hiperplasia y hay aumento de el reclutamiento intramuscular. Pero se llama método combinado. Aquí se ve un ejemplo de la doble pirámide, que es simplemente hacerla empezando por más repeticiones y luego empezando por pocas repeticiones y más progresión. Entonces uno hace una pirámide y luego el siguiente set va a ser con la pirámide invertida. Y lo van a ver muchísimo en los gimnasios. Y esto pues ya vieron, el efecto del método combinado también produce los mismos resultados que se habían visto eh, eh, de tanto de hipertrofia como de coordinación intramuscular. El tercer método que vamos a ver, realmente vimos uno que era el de la fuerza máxima. Ahora vamos a ver el segundo, pero el método es el tercero, de la fuerza resistencia, que también consta de dos modalidades. Básicamente el entrenamiento de la fuerza utiliza el método interválico y fase de organización, el circuito. ¿Sí? Representa el cambio o contraste entre las fases de esfuerzo y recuperación. Se trabaja sin recuperación completa, por lo tanto es un intervalo, y con una recuperación activa, puesto que cuando un grupo muscular se está recuperando, aquí el miembro superior, se recupera en el siguiente ejercicio porque se está trabajando miembro inferior. Según la intensidad a utilizar, será extensivo o intensivo. Entonces, fuerza-resistencia puede ser extensivo o intensivo según la intensidad y los objetivos. Aquí el tema es que como se trabaja como forma organizativa el circuito, es un trabajo aeróbico, parcialmente. Incluso se habla de que se pueden obtener mejorías, no como se mejoraría trabajando la resistencia, pero algún tipo de mejoría sobre el VO2 sí, ¿vale? Este método trabaja el músculo sin aumentar su grosor. El método extensivo, haciendo como remembranza al trabajo aeróbico extensivo, pues tiene una intensidad menor, del 30 al 40%, ¿sí? Lo que quiere decir que se pueden hacer 20 a 30 repeticiones. Aquí como anotación a pie de página, como anotación a pie de página, cuando uno le dice a las personas, porque les va a dar un tip, si a ustedes les da pereza o les parece complicado porque es complicado el método complejo, pueden empezar con los novatos con el método de fuerza resistencia extensivo. Es una posibilidad bien interesante porque es circuito, es interválico, es aeróbico y trabaja bajas cargas. Entonces las personas dicen, pero ¿cómo voy a trabajar con intensidad del 40% y le levantan el peso y se ríen, ¿no? Pero luego usted les dice que tiene que hacer una carga de 30 repeticiones o lo que yo utilizo en mi práctica es,
pero tiene que hacer 1 minuto. Cuando la persona eso le parecía ridículo, cuando le ponemos 1 minuto, van a notar que a los 40 segundos ya no pueden más. Entonces ya no es tan fácil, ¿cierto? Entonces quizás, listo, paramos a los 40 segundos y una forma de progresión va a ser buscar que al final al menos logre hacer los 60 segundos con un movimiento fluido. Se trabajan series de 3 a 6, ¿sí? Recuperaciones bastante largas en 3 circuitos, ¿sí? Entre ejercicios, depende de cómo diseñen el circuito, con 5 minutos entre circuitos. Incluso se puede hacer frecuencia cardíaca como control, porque la frecuencia cardíaca se eleva en este tipo de ejercicios. Y el de fuerza resistencia intensivo, pues va con intensidades mayores, fíjense, del 50 al 65%. Pero a diferencia del otro método, aquí ya no hacemos 1 minuto, sino de 20 a 45 segundos. Bien duro, bien interesante, provoca buenos y bonitos desarrollos digamos, lo utilizan entre comillas para marcar los músculos, ¿cierto? Porque como quema grasa y quema grasa localizada y el músculo se vuelve más fuerte de todas maneras. Entonces, un método interesante y es una progresión de cuando pasan de lo extensivo a lo intensivo, ¿vale? Aquí la velocidad pues puede ser alta porque las cargas son bajas, recuperaciones un poquito más bajas y hasta 3 minutos entre circuito. O sea, el método es intensivo. Aquí ustedes ven cómo aquí es básicamente una forma de progresión.